Buenos días, estimadas y estimados participantes en el módulo de Filosofía Moderna 2. A pesar de que son muy pocos los participantes hoy, vamos sin embargo a iniciar la sesión con algunas indicaciones que tienen que ver con la parte final de este curso. Generalmente, la filosofía moderna termina cuando empieza el romanticismo a comienzos del siglo XIX. O sea, la gran filosofía racionalista occidental, que es probablemente la más importante del mundo occidental, llegaría a su conclusión cuando aparecen críticas masivas que se convierten en predominantes al racionalismo europeo. El último gran representante y la culminación del racionalismo sería el filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel, cuyo nombre lo he puesto en la pizarra. Él mismo firmaba con abreviaturas de sus nombres propios, tal como está en la pizarra del chat. Vamos entonces, estimado público, en esta sesión, que puede ser la penúltima del curso, a dar un vistazo somero a la filosofía de este gran racionalista, y en la próxima sesión haríamos tal vez lo que falta de Hegel para dar un vistazo más o menos completo, y luego pasaríamos a ver las críticas muy interesantes que duran con toda intensidad hasta hoy a la filosofía moderna racionalista occidental. Por cuestiones de tiempo, entonces, pasaremos, estimado público, inmediatamente a ver a Hegel. Unos datos biográficos seguramente van a ser útiles para comprender a este gran filósofo. Hegel nació en 1770 en el seno de una familia bastante modesta. El padre era un secretario de una institución estatal en el entonces Estado Soberano de Württemberg. Voy a poner el nombre aquí. Aquí vamos a poner el nombre. Württemberg, hasta 1918, dentro del Imperio Alemán, era un reino autónomo y constituía una de las regiones más prósperas de Alemania, como todavía es hoy el Estado Federal Alemán de Baden-Württemberg, cuya capital sigue siendo Stuttgart. Debido a sus buenas notas en el colegio, siempre fue el primero de la clase, Hegel recibió una beca de la iglesia oficial, que era la iglesia luterana de Württemberg, para estudiar en Tübingen, la ciudad universitaria de ese estado. Aquí les pongo en la pizarra del chat el nombre de la ciudad. Esta ciudad de Tübingen tiene hasta hoy
una de las universidades más antiguas, más ilustres y más grandes de Alemania. Sin embargo, el joven Hegel no estaba destinado a estudiar primordialmente en la universidad, sino en una institución para la formación de párrocos. Él hizo toda su carrera académica y recibió su título en esa escuela de formación de párrocos. Simultáneamente, como era una persona muy curiosa, Hegel también asistió a muchas clases en la universidad que quedaba a pocos metros de distancia de su escuela de formación de párrocos. Curiosamente, él recibió sus títulos académicos universitarios muchos años después en la Universidad de Jena. Jena, estimado público, es una ciudad todavía hoy universitaria en el estado federal de Turingia, que se encuentra en el centro este de Alemania. Ustedes obviamente no necesitan ni aprender ni recordar estos detalles. Los digo solamente para ver o para que ustedes vean la vida relativamente sacrificada de este estudiante universitario. En Tübingen, él realizó una estrecha amistad con dos otras personalidades que luego fueron muy famosas, el poeta Friedrich Hölderlin y les he puesto en la pizarra del chat, y el filósofo y luego el concurrente, el adversario de Hegel, que era Schelling. Schelling, igual que Hegel, usaba también abreviaturas en sus nombres. Schelling posteriormente fue ennoblecido y alargó su nombre con esta partícula que les pongo en la pizarra del chat, lo cual obviamente no tiene ninguna importancia para la filosofía. Lo único interesante es que en esa época, estamos hablando de la década final del siglo XVIII, los estudiantes vivían muy apretados y muy incómodos. Hölderlin, Schelling y Hegel compartieron durante muchos años una misma y pequeña habitación en esa escuela de formación de párrocos. Los tres se entusiasmaron por la Revolución Francesa. Vamos a ver luego lo que dijo textualmente Hegel sobre este fenómeno político, porque es muy interesante cómo él primero apoyó a la Revolución Francesa y luego se distanció críticamente de la misma. Pero en 1790, cuando ambos hacían los primeros años de formación, perdón, no ambos, los tres hacían los primeros años de formación, Hegel, Hölderlin y Schelling plantaron un árbol de la libertad en homenaje a la Revolución Francesa, que se ha convertido en un árbol muy grande que todavía está ahí en el patio de esa escuela. Vamos a pasar por razones de tiempo inmediatamente, estimado público, a algunos detalles realmente importantes. En 1801, él recibió, debido justamente a los trámites que hizo Schelling, un puesto
ya más o menos permanente de profesor asistente, o sea, una categoría un poco más baja que la de profesor titular, en la Universidad de Jena, donde se quedó hasta 1806. Ese año recibió un encargo que le gustó mucho, director de un periódico en Bamberg, ciudad también situada en el norte de Baviera actualmente. De ahí él pasó a la ciudad de Nuremberg, donde él fue director de un colegio secundario. Recién entonces, y ya había pasado más de 40 años, fue nombrado profesor titular en Heidelberg, donde estuvo relativamente poco tiempo, porque en 1818 Hegel fue nombrado profesor titular en la Universidad de Berlín, que había sido creada poco antes, en 1810. Y allí, en ese puesto, como profesor titular de filosofía, él falleció repentinamente en 1831. En Berlín, él tuvo una actuación muy destacada, lo llamaban el profesor de profesores, porque a sus clases no solo asistían relativamente muchos alumnos, 20 alumnos, y era ya un número excepcionalmente alto, sino porque muchos funcionarios públicos de alta calidad, miembros de la familia real, y profesores titulares de otras materias, por ejemplo, de derecho, historia, antropología, fueron alumnos suyos en la Universidad de Berlín, de la cual Hegel fue también rector. Esa es, en líneas generales, la vida de este nuestro autor, que nos va a ocupar la sesión de hoy y algo de la sesión del próximo martes. Quiero, para redondear esta imagen biográfica de Hegel, contarles muy brevemente el testimonio de uno de sus alumnos, que luego fue el editor de sus obras. Las obras de Hegel se editaron, no en edición completa, pero en una edición que todavía hoy es la básica para todas las publicaciones posteriores. A partir de 1832, un grupo de alumnos y amigos se hizo cargo de las obras de Hegel. Vamos a ver por qué este asunto editorial tiene una cierta importancia. Pero primero les quiero comentar cómo era una clase de Hegel en Berlín, de acuerdo al testimonio personal de uno de sus amigos y alumnos. Este señor dijo lo siguiente. Aquí cito a este señor, no me interesa mucho el nombre porque él mismo no fue un filósofo destacado. Él dijo que Hegel daba siempre la impresión de estar en un cansancio permanente. Además, Hegel daba la impresión también de estar siempre malhumorado. Esa es la impresión que daba el profesor Hegel cuando empezaba a hablar. Más importante es lo que dice este señor. Dice, buscaba en cada momento y volvía a revisar y a revisar sus apuntes, porque aparentemente sus apuntes o eran muy desordenados o Hegel tenía, lo más probable, una asociación de ideas muy brillantes y siempre se le ocurrían nuevos elementos para vincular fenómenos entre sí. Además, durante las clases, Hegel tosía sin parar, carraspeaba permanentemente. Su dicción no era fluida.
Cada sílaba, dice este alumno, salía con dificultad de su boca. Muchas veces no hablaba en alto alemán, sino que sin darse cuenta pasaba al dialecto suabio de esta región de Württemberg, que también en la Edad Media se llamaba Suabia, y esta región hasta el día de hoy, sobre todo en las clases campesinas, mantiene un cierto dialecto que se diferencia claramente del alto alemán. Pero, dice este alumno, aunque se entendía muy poco del discurso total de Hegel, todos los alumnos percibían que decía cosas importantes y novedosas. Todos se daban cuenta de que su concepción era muy brillante, a momentos sublime, a momentos realmente emocionaba al auditorio. Era la voz de un profeta del Antiguo Testamento. Aunque Hegel luchaba contra o con el idioma, siempre parecía que Hegel estaba tratando de encontrar la expresión correcta y que no siempre la encontraba. Por ello, volvía numerosas veces sobre el mismo término y sobre la misma idea. Pero, aunque su idioma, aunque su dicción no era la más agradable del mundo, carraspeaba permanentemente y tosía sin cesar, uno se daba cuenta de que era más o menos similar a la voz de Dios. Dios hablando en idioma alemán alrededor de 1830 a un público que lo escuchaba de manera reverente. ¿Qué dice este alumno? Nos impresionaba, porque realmente eran ideas muy novedosas y uno se daba cuenta de que era la voz profunda de la filosofía definitiva. Hasta aquí, fin de esta cita de este alumno. Estimado público, lo más importante aquí es la impresión que causaba un orador que en términos técnicos era bastante mediocre, pero que decía cosas muy interesantes y además a todos les dejó la impresión de que Dios estaba hablando, es decir, la conciencia general del universo, la autoconciencia del mundo entero, hablaba por la boca de Hegel y decía cosas obviamente definitivas. Por ejemplo, sobre el propio desarrollo intelectual del ser humano, que se acerca al desarrollo divino, decía cosas realmente que eran muy importantes. Hegel también tenemos estas impresiones de una alumna que él tuvo. Entre sus alumnos, estimado público, había también ministros, gente muy importante de la política y curiosamente hasta un miembro de la familia real prusiana, la princesa Marianne von Preußen, Mariana de Prusia, hija del rey de Prusia, asistía regularmente a las clases de Hegel y ella nos ha dejado varios retratos y una versión taquigráfica de la filosofía de la historia. Hegel, estimado público, como les decía, en 1918, el 22 de octubre de ese año, se hizo cargo de la cátedra de filosofía en reemplazo de Fichte
en la Universidad de Berlín. Para que vean ustedes cómo era la autoimagen que Hegel tenía de sí mismo, me voy a permitir, dando un salto temporal, comentarles muy brevemente lo que dijo en esa lección inaugural del 22 de octubre de 1818, justamente al empezar sus clases de filosofía. Hegel dijo: estamos en el renacimiento de las genuinas labores filosóficas después de que la nación alemana se ha recuperado de innumerables luchas y peligros. Ha triunfado la nación alemana porque tenía la ética del espíritu, el poder ético de su lado. Ha triunfado sobre las tropas napoleónicas, sobre la invasión francesa, pero también la nación alemana ha triunfado sobre, cito textualmente, la superficialidad de la vida cotidiana y el vacío de los intereses privados. Fin de la cita. Ese espíritu de la filosofía que, según Hegel, había triunfado sobre las tropas napoleónicas, aquí entre paréntesis, las tropas napoleónicas en un momento llegaron a conquistar y ocupar Berlín, pero al final, como ustedes tal vez saben, una coalición internacional de Gran Bretaña, Rusia, Prusia y Austria venció a Francia, a las tropas napoleónicas. Las tropas prusianas en revancha tomaron París y Hegel interpreta este triunfo de Alemania sobre Francia, en realidad de Prusia sobre Francia, como el triunfo de la filosofía sobre la superficialidad de la vida diaria. La filosofía, nos dice Hegel, se ha refugiado a partir de ahora en el espíritu alemán, lo cual traducido quiere decir lo siguiente: Hegel no era modesto, lo cual quiere decir lo siguiente: la filosofía se ha refugiado en mi persona. Yo hablo por la filosofía universal. Este discurso, estimado público, es la demostración, en muy pocas palabras, duró media hora, de lo que Hegel pensaba de sí mismo. Él pensaba que el espíritu del mundo, el espíritu de la filosofía y Dios mismo hablaban por su boca. Para Hegel, y esto es uno de los puntos absolutamente centrales de la filosofía, para Hegel, la inteligencia del ser humano y la inteligencia de Dios eran muy similares. Es decir, el ser humano pensante, el filósofo, el que tiene el espíritu crítico, el que domina muchas disciplinas, como lo hacía Hegel. Vamos a ver que él realmente estudió desde la China hasta Persia solo para escribir su filosofía de la historia. Hegel, estimado público, entonces creía que el esfuerzo filosófico, que lo vamos a ver en la fenomenología del espíritu, cómo va avanzando, subiendo, superándose a sí mismo, que ese desarrollo superador del espíritu lo acerca al ser humano a Dios. Dios, en el fondo, no piensa de manera fundamentalmente diferente a la del filósofo, a la del ser humano culto. La única diferencia importante, vean ustedes, esta cosa tan interesante, es que Dios es inmortal y los humanos no. Pero en la forma de pensar, de darse cuenta progresivamente de su propia potencialidad, es que el ser humano se acerca completamente
a la existencia divina. En esa conferencia inaugural, Hegel termina diciendo lo siguiente: el relativismo cultural debe ser combatido porque el ser humano logra un conocimiento objetivo y verdadero mediante el esfuerzo intelectual. Esto va a gustar, me imagino, a ustedes. O sea, haciendo un gran esfuerzo intelectual, como lo hizo sin duda Hegel, nosotros podemos superarnos a nosotros mismos. Y al superar a nosotros mismos, nosotros nos acercamos a la esfera de la total objetividad, o sea, a la esfera que supera el relativismo de opiniones y que nos aproxima al pensamiento como Dios mismo piensa y se piensa a sí mismo. La filosofía, dice Hegel en esta lección inaugural, no debe ser solo un método crítico y analítico. Tiene que tener también un contenido concreto, un contenido que hace que esté por encima de las opiniones relativistas de la época, es decir, de las opiniones que están sujetas a la concepción general, a las modas intelectuales de esa época. Dirigiéndose a los jóvenes estudiantes que lo escuchaban, nos dice: hay que apelar al espíritu juvenil, a aquel espíritu que no está sometido a las constricciones de la vida adulta y que por lo tanto, porque no está sometido todavía a las constricciones laborales, profesionales, familiares de la vida adulta, puede pensar más libremente. He elegido, estimado público, el darles en poquísimas palabras un resumen de esta famosa lección inaugural de 1818, porque me parece que esta apelación al espíritu juvenil también puede referirse a ustedes que creo yo, pudiendo equivocarme, todavía no están sometidos a la disciplina de la fidelidad familiar, de las constricciones y obligaciones profesionales, por ejemplo, dentro de un empleo permanente, y que tampoco están ustedes sometidos a las obligaciones de pensar como lo piden las autoridades. Hegel ha sido siempre considerado como un espíritu conservador, pero aquí él apela a la autonomía de pensamiento de sus oyentes y les dice claramente: la ventaja juvenil que ustedes tienen es que están libres tanto de las obligaciones familiares y profesionales, pero también exentos de la presión del Estado, del gobierno. Y por lo tanto, ustedes pueden pensar de forma autónoma y libre. Juventud, dice textualmente Hegel, es la valentía de exigir la verdad. Reitero esta famosa frase: juventud significa la valentía de exigir la verdad. Lo que es noble en la vida, la verdad, dice Hegel, es sobre todo el campo de las ideas, el ámbito del pensamiento, la conciencia de lo que es la verdad y la conciencia de lo que es la evolución histórica, y no la conciencia de obedecer obligaciones para con la familia, el Estado o la Iglesia. La juventud, dice Hegel,
es la valentía de exigir la verdad en todas las actividades humanas. Y ese es el punto de honor de la juventud, la esencia verdadera de la misma, el tener la capacidad de exigir la verdad aun cuando sea en contra de las convicciones más profundas de uno mismo. Aquí se nota claramente la herencia, podemos decir, de Immanuel Kant en la filosofía hegeliana, a pesar de que él nunca tuvo una opinión favorable de Kant. El universo entero, con esto termina la famosa lección inaugural, el universo entero no tiene la fuerza de oponerse a la valentía, al impulso que nos lleva a conocer, a ese impulso cognoscitivo muy, muy profundo que nos lleva a buscar la verdad, aunque esa verdad sea dolorosa, aunque signifique renunciar a las cuestiones más nobles de uno mismo, de uno mismo. Perdón, un instante, estimado público, ha pasado un problema. Sí. Esto sí, no sé qué hacer. No, está. Sí. Creo que estamos dentro del Meet. ¿Verdad? No. Creo que no estabas fuera. Creo que estabas dentro. Estabas dentro y en un momento saliste. Ya. Estimado público, ruego disculpar estos problemas estrictamente técnicos sobre los cuales yo no tengo ningún conocimiento. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora, estimado público, es un repaso a toda velocidad sobre la vida sin grandes incidentes existenciales de este gran filósofo alemán que falleció con 61 años de edad, dejando una obra muy notable. La edición de sus obras completas abarca más o menos entre 20 y 30 volúmenes, dependiendo de la edición. Vamos a ver muy rápidamente, estimado público, sus primeras obras, los llamados manuscritos teológico-filosóficos que el joven Hegel escribió inmediatamente después de graduarse en Tübingen y antes de comenzar su labor docente en Jena. O sea, más o menos los manuscritos que están fechados entre 1795 y 1801. Hegel mismo no los publicó en vida, tampoco prohibió o se distanció, no dejó ninguna instrucción sobre eso. Simplemente fueron hallados entre sus papeles en un archivo que se formó a la muerte de Hegel y que pasó a la Biblioteca Estatal de Prusia. Y en 1901, recién, o sea, prácticamente un siglo después,
fueron editados como un libro propio, con títulos naturalmente que han sido puestos por otras personas, no por Hegel mismo. Esto nos lleva, voy a ser brevísimo, a un problema que es, como les decía, la edición de las obras de Hegel. En vida de Hegel se han publicado muy pocas obras de este autor. Eh, Algunas de las más interesantes han sido publicadas después de su muerte con títulos y en versiones que no sabemos con absoluta seguridad si son las propias de Hegel. Pero como todas las versiones coinciden entre sí, se puede decir que realmente estas obras, como las famosas lecciones sobre la filosofía de la historia, es más o menos lo que quería decir Hegel. Aunque hay algunos puristas hegelianos que solamente consideran las pocas obras publicadas en vida de Hegel, como la fenomenología del espíritu y la filosofía del derecho. De todas maneras, como hoy en día hay un enorme interés por estos manuscritos teológicos religiosos, me voy a referir en forma breve a estos escritos de su primera juventud. Uno de los escritos más importantes es el que se llama La vida de Jesús. La vida de Jesús es un manuscrito que no estaba pensado para publicación, donde Hegel para sí mismo se encarga de aclarar la compleja relación entre el pensamiento crítico, la religión y la filosofía. Y ahí nos dice lo siguiente, y esto es ya entrando al corpus teórico de este gran pensador. Él nos dice el valor, el único valor del cristianismo con respecto a las otras religiones es que el cristianismo es, por lo menos en teoría, no en la praxis de los siglos, que es una praxis desastrosa, inhumana, irracional y brutal, pero en teoría el cristianismo es la gran religión del amor y de la caridad. En eso se distingue el cristianismo de las otras religiones. Reitero, sería la religión del amor y de la amistad, y él señala sobre todo dos escritos cristianos de la primera época que serían decisivos para comprender esa nueva esencia del cristianismo en contraposición a las otras religiones. Sería sobre todo el sermón de la montaña contenido en el Evangelio según San Mateo y el Evangelio de San Juan, el evangelista, el cuarto de los evangelios. Como es un evangelio un poquito más filosófico que los otros, Hegel le tenía especial cariño. ¿Qué es el núcleo filosófico del cristianismo? Es la superación de la ley del talión. La ley del talión, estimado público, ha sido durante siglos el elemento central de las religiones antiguas precristianas. Por ejemplo, es el elemento del judaísmo, de las religiones mesopotámicas, de la egipcia faraónica, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dice la ley del talión? Nos dice que hay que vengarse, hay que vengar toda ofensa que uno recibe. Ojo por ojo, diente por diente. Eso está en el Antiguo Testamento de la Biblia.
Y esa ley de la venganza, esa ley de la reparación equitativa, que es la ley del talión, fue reemplazada, nos dice Hegel, por lo que está en el Sermón de la Montaña. Cuando a uno le pegan en una mejilla, uno no debe vengarse, uno no debe responder en la misma forma, sino que uno debe ofrecer la otra mejilla para que el abusador siga su trabajo y al final logre comprender que se ha excedido y que debe arrepentirse. Entonces, esta ley cristiana, la ley de la caridad, la ley de la no venganza, esa ley es la filosóficamente adecuada. El ser humano tiene que ser un ser humano que vive en una atmósfera de caridad y amor y no en una atmósfera de venganza y de justicia brutales. Entonces, lo que tenemos en el cristianismo, nos dice él, sobre todo leyendo los evangelios, es una religión que está contra la hipocresía siempre predominante en las relaciones humanas, contra los formalismos, en pro de la bondad, de la solidaridad que nace del corazón. Él nos dice, es una solidaridad como se muestra en los evangelios, por ejemplo, en la historia de María Magdalena, es una solidaridad que proviene de adentro de los seres humanos. Es una solidaridad que no está mediada, no está formalizada por, digamos, decretos burocráticos, como es, por ejemplo, las ayudas que el Estado da, los bonos, las gratificaciones que el Estado da en favor de los pobres. Eso le es indiferente a Hegel. Lo que importa es la ayuda que nosotros podemos dar espontáneamente a los pobres, a los sacrificados, a los explotados. Hegel termina esta breve obra diciendo, si uno perdona a sus agresores, a sus deudores, Dios lo perdona a uno. Es el espíritu de la reconciliación que es más importante que el espíritu de la venganza, que el espíritu de la justicia elemental. Hegel nos dice, Dios para los judíos del Antiguo Testamento es el amo y el Señor vengativo y autoritario. Pero para los cristianos, Dios es el Padre y el hermano. O sea, es claramente una religión basada en principios que fueron, según Hegel, completamente novedosos en la historia universal. Hegel, quisiera decir esto entre paréntesis, era un gran lector. Su biblioteca privada, que es una de las bases de la todavía existente biblioteca del Estado prusiano en Berlín, muestra una enorme cantidad y variedad de lecturas y una comprensión muy adecuada de las mismas. Todos los libros de Hegel están llenos de anotaciones, subrayados, signos de interrogación o de admiración. Es decir, se nota que toda su vida la pasó leyendo y analizando los textos que caían en sus manos. Y por ello, en un espíritu que eso honra a Hegel hasta hoy, en un espíritu supranacional, en un espíritu comparativo, siempre hace comparaciones entre culturas. Ahora, son comparaciones que no nos gustan, eso está claro, pero él siempre hace comparaciones. No es como los filósofos anteriores que vivían encerrados en su pequeño mundo
lingüístico, cultural relativamente estrecho, sino que él siempre hace comparaciones supranacionales e interculturales muy arriesgadas. Habla de la China, de la India, de Persia, como si fuera cosas de la vida cotidiana de él. Aunque se haya equivocado, estimado público, no hay duda que él, justamente por ese espíritu comparativo, es que llega a la evolución histórica como uno de los puntos centrales de su teoría, que la vamos a ver aquí en la segunda mitad de esta sesión. Él, en estas obras de juventud, nos dice lo siguiente: Dios ha enviado a su Hijo no para juzgar el mundo, sino para salvarnos. O sea, Dios ha tenido como buen padre una actitud bondadosa con nosotros, los hijos pródigos que le hemos sido infieles. El hijo pródigo, o sea, el hijo que malgasta la herencia paterna, pero que es perdonado por el padre, ese es, según Hegel, la versión más clara de lo que es el cristianismo. O sea, Hegel realmente ha sido un pensador religioso, filosófico, o sea, teológico, muy importante. Quiero aquí incluir brevísimamente un comentario del gran teólogo protestante y filósofo del siglo XX, Karl Barth. Voy a escribir el nombre en la pizarra del chat. Este señor, Karl Barth, ha dicho lo siguiente, estimado público: Hegel es el Santo Tomás de Aquino de la religión protestante. Hegel es el único y gran titán del espíritu de la época moderna. Hegel es aquel que nos ha mostrado el verdadero valor de la religión. Y el verdadero valor de la religión, nos dice Karl Barth, es el autodespliegue del espíritu que todos llevamos. O sea, la autoevolución de cada uno, y en esa autoevolución, cuando nosotros nos pensamos críticamente a nosotros mismos, nosotros nos estamos haciendo el mismo esfuerzo intelectual que hace Dios, cuya actividad, desde Aristóteles hasta hoy, la actividad primordial de Dios es pensarse a sí mismo. Dios, entonces, según Karl Barth, es solamente una parte del proceso del autodespliegue de los conceptos cada vez más abstractos que nos permite comprendernos mejor a nosotros mismos. Dios, dice él, resumiendo toda la teología filosófica de Hegel, Dios es el juego de amor con nosotros mismos. Dios, el juego del amor consigo mismo. Y eso, según Karl Barth, solamente se ha conseguido por medio de un gran pensador como Hegel, que ha reflexionado sobre qué es lo que nos vincula con Dios. Y ustedes hoy, estimado público, pueden estar muy contentos porque realmente Dios, según Hegel, es en el fondo una proyección de nosotros mismos. Entonces, para Hegel, toda teología, y en esa época la teología era todavía muy importante, toda teología que tiene todavía importancia es la teología de la autorreflexión. Nosotros mismos vamos a conocer a Dios si nosotros nos estudiamos a nosotros mismos. Eso me imagino que les va a encantar a ustedes.
Me permito contarles muy brevemente, estimado público, que Hegel en estas obras de juventud también se ha preocupado por las religiones extraeuropeas. Y tiene un pequeño paso, es un pasaje muy breve sobre la religión incaica que me gustaría decirles porque Hegel realmente se ha preocupado. Él era realmente un espíritu supranacional, de eso no hay duda. Y entonces, en medio de estas reflexiones de juventud, él nos dice lo siguiente, y lo voy a citar al pie de la letra cuando él se refiere a la religión incaica. Dice, no hay espectáculo social más emocionante y que produzca más bienestar que el sentimiento religioso que une a la masa del pueblo incaico con el príncipe, con la élite y con el sacerdocio incaico. El pueblo se dirige a ellos con sencillez, con humildad y con inocencia. Se nota en ese pueblo que adora el sol, se notan las caras entusiasmadas de los creyentes, las manos juntadas en oración profunda, la gente arrodillada ante los grandes ídolos, los suspiros profundos. Y todo esto es la demostración del corazón puro que tenía el ser humano en épocas pretéritas. Entonces, los habitantes del antiguo imperio incaico, que él los compara a los pueblos del Pacífico Sur, o sea, de Tahití al sur de la Polinesia, él nos dice, estos pueblos tenían una forma de credo y de culto religiosos que era premoderno, prerracional, pero valioso. Y aquí podemos ver inmediatamente, estimado público, qué era lo importante para Hegel. Lo importante para Hegel, estimado público, son todas las manifestaciones de la cultura, pero en un grado diferente. Eso es lo que separa la filosofía hegeliana de todas las otras. Todos los elementos de filosofía, arte, religión, derecho, todos esos detalles, todas esas expresiones concretas y específicas son importantes, pero no son iguales. Eso es la base de toda la filosofía hegeliana. Todo es importante, estimado público, pero no todo es igual. Entonces, estas manifestaciones del culto del imperio incaico son importantes porque son el cimiento, la base de las religiones posteriores. Ustedes tienen que imaginarse todas las construcciones que hace Hegel, por ejemplo, sobre la propia filosofía, sobre la historia, el derecho, la religión y el propio desarrollo del pensamiento y la estética, que son los cursos que él ha dado en Berlín, todos ellos, todas las manifestaciones que están en ellos son importantes, pero no son iguales, porque están inmersas dentro de una jerarquía siempre ascendente. Hegel termina totalmente con las ideas de la historia cíclica, de la historia repetitiva, de la historia en la cual todos los elementos están a igual distancia de Dios, es decir, del destino, de la calidad profunda. Él cree, en cambio, que todo proceso evolutivo es un proceso lineal ascendente, donde las partes primeras, las primitivas, las arcaicas, son los
cimientos de un edificio que se va construyendo sobre esos pensamientos arcaicos. Son importantes, pero son arcaicos y por lo tanto superados por el desarrollo posterior. Como en cualquier edificación, en cualquier casa, los cimientos son importantes. O sea, es la base, estimado público, el fundamento sobre el cual se construye todo el resto. Pero según Hegel, los cimientos son la base que es superada por lo que está arriba de la base, por las paredes, los suelos, los techos y todos los otros elementos arquitectónicos. En una palabra, estimado público, la filosofía hegeliana nos dice son muy importantes las manifestaciones religiosas, culturales, históricas, políticas, filosóficas de todos los pueblos, pero no son iguales entre sí. Están dentro de una jerarquía. Unas sirven de cimiento, de base, a otras que las superan, que resultan, es decir, que son la continuación, pero una continuación mejorada y superada del comienzo. Entonces, lo que tenemos aquí en la filosofía hegeliana es un intento integrador, integrativo, un intento que trata de reunir todos estos elementos y que construye un edificio. Tengan ustedes siempre la imagen de un edificio, de una casa, al estudiar a Hegel. Obviamente los cimientos son esenciales, pero no son todos. Hay cosas que superan a los cimientos, pero que presuponen la existencia de esa base, de ese fundamento. Entonces, la religión incaica, la filosofía china, las prácticas teológicas hindúes, todo eso es importante, pero va a ser superado por el desarrollo típico de la filosofía, de la historia, de la política, etc. Entonces tenemos esta idea hegeliana muy interesante que él ya la desarrolla en sus primeros escritos de juventud que él no publica, la idea, estimado público, de que no hay una evolución cíclica, repetitiva, reiterativa de la historia. La idea de que todas las culturas son importantes, pero sometidas a un desarrollo jerárquico. Y es obviamente lo que no gusta, porque a nadie le gusta ser cimiento, todos quieren ser culminación, quieren ser el techo de un edificio. A nadie le gusta ser los cimientos que a nadie ve, pero que son importantes. Entonces, él nos dice, el cristianismo religioso ha sido realmente importante, pero ese cristianismo ha tenido también un desarrollo, y ese desarrollo es la superación de las etapas anteriores y previas. San Agustín y Santo Tomás de Aquino han sido muy, muy importantes, pero Martín Lutero, aquí les pongo este nombre, Martín Lutero supera ese desarrollo arcaico del cristianismo, y con Martín Lutero se llega sobre todo a una visión filosófica racionalista de la religión. Por lo tanto, Lutero es uno de los grandes héroes. Desde el comienzo, desde la juventud de Hegel, Lutero es el gran pensador de la época moderna, aquel que ha salvado al cristianismo
de la corrupción católica, del mal manejo de los papas, de la iglesia, de las finanzas, etcétera, aquel gran pensador que ha devuelto su dignidad filosófica y su carácter humanista al cristianismo primitivo y lo ha elevado a cualidades siempre, a etapas, a niveles superiores. O sea, estimado público, aquí ya tenemos una visión de lo que ha hecho Hegel en todos los tratados donde ha estudiado esa evolución de los hechos humanos. Entre 1818 y su muerte en entre 1818 y su muerte en 1831, las clases más populares, los cursos más populares que ha dictado Hegel han sido, en primer lugar, la filosofía de la historia. En segundo lugar, la filosofía del arte, la estética. En tercer lugar, la filosofía de la religión. En cuarto lugar, la filosofía del derecho. Y en quinto lugar, la filosofía de la propia filosofía. O sea, someter también la historia del pensamiento a una reflexión histórico-crítica. Esos 5 cursos no fueron publicados en vida de Hegel, pero constituyen seguramente una parte medular del pensamiento hegeliano, junto naturalmente con las obras publicadas, la fenomenología del espíritu, la enciclopedia de las disciplinas filosóficas y otras cosas que vamos a ir viendo poco a poco. Estimado público, como tenemos, Henry Plata nos quiere decir algo. Adelante, señor Plata. Buenos días, gracias profesor. Yo tenía una consulta en relación a lo que habíamos hablado ya sobre los postulados de Hegel. No, básicamente quería, saber si dentro de lo que ya se había dicho en relación a lo que Hegel decía, en base a que existirían como esta especie de edificación y una jerarquización, digamos, de ideas y principios relacionadas en este caso dentro de la filosofía del derecho con el justnaturalismo. No sé si hay una lectura, digamos, si se podría decir que existiría una especie de idea justnaturalista en el contenido de lo que dice Hegel, ¿no? En el sentido de que para el justnaturalismo existen bienes humanos básicos sobre los cuales se edifican posteriores derechos, no sé, digamos, derechos políticos, derechos sociales, y que básicamente estos derechos, dentro de un contexto del justnaturalismo, se descubrirían, no es que digamos, se construirían. Básicamente eso, o sea, que se descubrirían porque existe una ley natural, independiente de la percepción humana, ¿no? Y de los esquemas del lenguaje y demás. Esa consulta tenía, profesor. Gracias. A usted. Vamos a ver esa interesante problemática que nos presenta Henry Plata al estudiar la relación muy compleja, pero al mismo tiempo muy interesante de Hegel con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, como ustedes saben, fue un gran movimiento cultural, entre otras cosas, y político, que dio nacimiento a la codificación más o menos actual de los derechos humanos, aunque obviamente se ha ampliado enormemente. Pero el núcleo de esa codificación es más o menos la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, con lo que se inicia la parte institucional de la Revolución Francesa. Hegel tuvo una opinión crítica sobre eso.
Me permito simplemente adelantar, vamos a tratar esta temática posteriormente, señor Plata, me permito simplemente adelantarle que Hegel creía siempre en la historicidad, es decir, en el carácter ligado al tiempo de todos los fenómenos humanos. Y por lo tanto, él desconfiaba de una teoría como la teoría del jus naturalismo, que nos dice que hay algunos derechos permanentes, unos derechos que son inalienables, o sea, que no pueden ser separados del ser humano. En cambio, Hegel cree que históricamente todo puede modificarse y que naturalmente no existe nada por afuera de los cambios históricos. Eso es algo que naturalmente les ha caído muy bien a los enemigos de los derechos humanos, por sobre todo de la praxis efectiva de los derechos humanos en los regímenes comunistas. Vamos a llegar a esa temática. Por razones simplemente de tiempo, tenemos muy poco tiempo. Quiero mencionarles muy rápidamente la impresión que ha dejado la filosofía hegeliana entre sus muchos lectores, etcétera, que son impresiones muy diferentes entre sí. Y antes de entrar a las grandes obras de Hegel, no estaría mal echar un vistazo a lo que han dicho algunos pensadores sobre Hegel. Quiero comentarles lo que ha dicho el filósofo español José Ortega y Gasset. Él mismo vivió, estudió en Alemania, un gran divulgador de la filosofía alemana en los países de lengua española. Y José Ortega y Gasset dice a la letra: en Hegel tenemos el caso raro de un archiintelectual que tenía las cualidades espirituales de un constructor de estados, de un estadista. Hegel era autoritario, duro, constructivo. En su espíritu, en el alma hegeliana, no tiene nada en común con espíritus suaves y dulces como Descartes y Kant. Más bien, Hegel puede ser unido a la siguiente línea: Julio César, Diocleciano, Gengis Khan, Barbarossa, es decir, constructores de estados, conquistadores militares. A estas personalidades es que Hegel pertenece por sus construcciones mentales. Su filosofía es imperial, cesarista. Se parece mucho a un Gengis Khan que piensa. Y es por ello que Hegel, al final de su vida, se convirtió realmente en el pensador típico del Estado prusiano. Para que vean que hay opiniones muy diversas, porque esta de Ortega y Gasset es al mismo tiempo un elogio y al mismo tiempo una crítica. Un gran constructor, nos dice Ortega y Gasset, pero al mismo tiempo un espíritu imperial, como los grandes conquistadores, sobre todo uno violento y brutal, como ha sido el mongol Gengis Khan. Quiero mostrarles otra opinión. Justamente Schelling, ese es su compañero de habitación y de estudios, al final de su vida se convirtió en un adversario de Hegel. Y Schelling, todavía en vida de Hegel, nos dijo: Hegel es el pensador real de lo que ocurre en la esfera de la política y del derecho. De eso no hay duda. Pero su filosofía, que ha empezado como filosofía realista, se ha convertido en una especulación monstruosa
monstruosa, dice a la letra Schelling, que ha perdido su relación con la realidad y se ha convertido en un pensamiento que solo se piensa a sí mismo, con el peligro del solipsismo, es decir, de construcciones que están siempre alrededor del ego de uno mismo. Y el ego de Hegel, nos dice Schelling, desde joven fue siempre enorme y monstruoso. Quiero también mencionarles lo que dice Ludwig Feuerbach, ese filósofo importante, ese eslabón entre Hegel y Marx. Cito al pie de la letra, dice Ludwig Feuerbach: sí, yo estuve en una relación muy cercana, ya íntima, con Hegel, porque fui durante años su alumno más fiel. Siempre lo escuché con atención, siempre lo oí con entusiasmo. Él es el que me ha hecho comprender mi autoconciencia y la conciencia del mundo. Él que fue mi padre espiritual, él me mostró realmente lo que es pensar. Con él aprendí realmente lo que es la crítica y lo que es ponerse a uno mismo en duda. Y para que sea una visión más o menos completa, quiero mencionarles lo que también han dicho los opositores a Hegel, que también ha tenido naturalmente gente que no lo quería. Arthur Schopenhauer lo calificó de charlatán. Sus elucubraciones sobre la historia no tienen ningún fundamento empírico. Es lo que Hegel nos hace creer a sus lectores y a sus oyentes. No tiene ninguna relación con la verdad histórica, sino tiene una relación con la mente hegeliana. Es decir, es algo que concuerda con las ilusiones que Hegel se hace sobre la historia universal. Luego también aquí veremos brevísimamente lo que ha dicho uno de los más grandes juristas de la historia alemana. Seguramente alguno de ustedes que puede venir del campo de los abogados ha oído hablar del gran jurista Savigny. Pese al apellido de origen francés, este señor Savigny era realmente un gran estudioso del derecho. Y les pongo en la pizarra Friedrich Carl von Savigny, que dijo lo siguiente: las alusiones concretas que hace el profesor Hegel sobre la historia de los pueblos germanos no tienen nada que ver con las fuentes históricas del derecho y de la historia. Lo que hace el profesor Hegel son elucubraciones muy brillantes, pero que no tienen nada que ver con la realidad empírico concreta de los pueblos germánicos, y sin poder juzgarlo, creo que pasa lo mismo cuando el señor Hegel se refiere a la China, a la India, a Persia y a otros territorios lejanos. Nos toma el pelo porque no le podemos contestar de forma directa por falta de conocimientos sobre esas lejanas tierras, pero lo que podemos decir claramente sobre el señor Hegel es que su mundo no es el mundo de los documentos, de los hechos empíricos, sino exclusivamente el mundo de sus ideas y de su fantasía.
Y algo así, estimado público, también lo dijo otro de los profesores de la Universidad de Berlín, que fue su gran enemigo. Aquí les pongo el nombre. Friedrich Schleiermacher fue el fundador de la escuela hermenéutica, que ahora está de gran moda por la influencia sobre Ricoeur y los postmodernistas. Schleiermacher era profesor de filosofía y teología en la Universidad de Berlín en el mismo tiempo que Hegel. Y este señor Schleiermacher también dijo que todo lo que elucubraba el profesor Hegel tenía solo un fin: ser congruente con sus propias ideas, pero no congruente con la realidad. Les menciono estas críticas simplemente por razones pedagógicas, para que ustedes tengan una idea de este gran pensador junto con sus críticos, que desde un comienzo fueron muchos. Vamos a entrar a otra parte del pensamiento hegeliano. Sobre todo quiero mostrarles un documento publicado posteriormente, seguramente del año 1797, que ha quedado como fragmento y que tiene el título El programa más antiguo del idealismo alemán. El idealismo alemán es la filosofía de Kant y Hegel que otorga una gran importancia al mundo de las ideas. Y al brindar esa enorme importancia al mundo de las ideas, ha recibido el nombre de idealismo en el sentido original de ellos, no como una contraposición al realismo o al materialismo. Simplemente Kant y Hegel creían que el mundo de las ideas es importante, eso es todo. Este fragmento que se llama Programa del Idealismo Alemán, que posiblemente haya tenido la influencia todavía de Schelling y del filósofo Hölderlin, porque está muy bien escrito, muy diferente al estilo hegeliano, pero los otros nunca pretendieron ser los autores, o sea, cuando ha sido publicado solo bajo el nombre de Hegel. Él dice: toda la filosofía puede integrarse en una ética. Esa es la idea central. La concepción del yo mismo es una concepción muy importante de la evolución del pensamiento de cada persona, pero tiene relevancia práctica solo si se lo pone en conjunción con el pensamiento de los otros. O sea, todo pensamiento filosófico importante se desarrolla primero en el seno de una persona, en la conciencia de una persona, en la soledad del filósofo. Pero tiene importancia práctica recién si ese pensamiento autoconsciente de sí mismo es puesto en conjunción con el pensamiento, los deseos, anhelos, temores y proyectos de los otros. Y para eso se necesita una ética. El Estado, dice este documento, no debe considerar a los seres humanos como simples engranajes de una gran máquina bien aceitada. Lo verdaderamente importante, nos dice, es que el Estado considere a las personas como entes autónomos, con derechos propios, con anhelos y temores únicos cada uno. Porque lo importante realmente es considerar el carácter único, la unicidad, la irrepetibilidad del ser humano.
cada ser humano es absolutamente irrepetible, o sea, es único. Y esa unicidad del ser humano es nuestro deber ético y es el deber político del Estado de respetarla y hacerla crecer. O sea, el Estado debe contribuir a la autonomía del ser, de los seres humanos como individuos. En este documento está la famosa frase hegeliana, estimado público: hay que conseguir la libertad absoluta de todos los espíritus. Hay que buscar acercarnos a Dios, porque eso es buscar la inmortalidad de uno mismo. El acto más importante del ser humano es, por lo tanto, acercarse a esa esfera divina por medio de la autoconciencia, del desarrollo de la autoconciencia. Y ese desarrollo se consigue solo por el estudio. Cada uno debe estudiarse a sí mismo, debe buscar a Dios dentro de sí mismo. El acto más importante, nos dice, es la búsqueda, por lo tanto, de la verdad. La verdad y la bondad como muestra práctica de la ética, de la eticidad cotidiana, se hermanan en una sola cosa, que es la belleza estética. Y aquí tenemos claramente una posición platónica. Para Platón, la belleza, por ejemplo, de personas y objetos, era solo otra cara de la belleza de lo bueno, o sea, una representación de lo bueno y de lo justo. Esa idea, estimado público, esa idea platónica, la unidad de belleza estética, la unidad de pensamiento racional y de comportamiento ético adecuado y humanista, esa unión entre ética, estética y cognición, aparece en Kant. Kant escribió las tres críticas: la crítica de la razón pura, que tiene que ver con las formas del conocimiento; la ética de la razón práctica, que es un tratado de ética; y la ética del juicio, perdón, la crítica del juicio, que es una obra de estética, se unen en una sola unidad. Y eso es lo que Hegel, en esta temprana obra de 1797, se pone a sí mismo como programa de vida, como programa intelectual para toda su obra posterior. Él dice: la religión tiene que ser bondadosa, la ética tiene que ser de ayuda al prójimo, la estética tiene que ser algo que dé sentido permanente a la vida. Por lo tanto, la nueva religión filosófica tiene que ser la obra de la igualdad, de la bondad y de la razón humana. Eso tiene que ser el programa que se pone el joven que no ha cumplido todavía 30 años, el joven Hegel, cuando termina sus estudios de teología. Por las dudas les voy a poner aquí esta pequeña pero interesante obra de Hegel. Tenemos entonces, estimado público, una persona que desde muy temprano ya quiere, y esto es lo típico de la filosofía hegeliana, quiere un programa sistemático. Y eso es lo que logra parcialmente por esos grandes cursos que les he mencionado, es decir, filosofía vista como algo que debe ser analizado, la historia como algo que debe ser analizado
y estudiado, pero con datos empíricos, la religión, la estética y el derecho más o menos igual. En esos 5 campos, realmente, Hegel realiza una labor titánica. Nosotros, estimado público, vamos a ver sobre todo lo más conocido, que es la filosofía de la historia, que es además lo que ha influido poderosamente en Hegel y que hasta hoy es la parte más controvertida del racionalismo hegeliano. ¿Por qué digo racionalismo? Y aquí quiero, estimado público, mencionar lo que generalmente se piensa de la filosofía hegeliana. Como lo ha dicho José Ortega y Gasset, Hegel es el racionalista por excelencia, el archiintelectual, como lo ha calificado el filósofo español. El pensar racionalmente es lo distintivo para Hegel del ser humano. El pensar, estimado público, no la esfera de los sentimientos, las emociones y los instintos. Esfera que para Hegel siempre tuvo un elemento de negatividad. Vamos a ver luego la enorme importancia de la negatividad en el pensamiento hegeliano. No quiere decir, como ustedes pueden tal vez pensar en forma apresurada, que Hegel estaba en contra de los sentimientos, de las emociones y de las intuiciones. No, sino que ese campo no debe nublar nuestra vista. No debe, por ejemplo, él era antinacionalista, eso clarísimo, que él nunca tuvo sentimientos nacionalistas estrechos. Pese a que no le gustaban mucho los franceses, porque invadieron Alemania, tomaron Berlín, etcétera, pero Hegel siempre consideró que Francia era la única gran potencia filosóficamente comparable a Alemania, no solamente por la producción del racionalismo francés, sino por las acciones que vamos a ver después de la pausa sobre la Revolución Francesa y la obra napoleónica. Él vio a Napoleón personalmente de cerca cuando Napoleón, después de la famosa batalla de Jena, que se realizó en las afueras de la ciudad de Jena, donde vivía Hegel, él vio la entrada triunfal de Napoleón a Jena y dijo la famosa frase: "He ahí al espíritu del mundo a caballo". O sea, Napoleón para Hegel de alguna manera personalizaba al espíritu del mundo, a caballo, claro, porque era un militar, hoy diríamos sobre un tanque o sobre un cohete, pero en ese momento, estimado público, el caballo era, digamos, el instrumento bélico más usual. Napoleón entra triunfante, toma Jena, de ahí se dirige a Berlín, a las pocas semanas toma Berlín, y naturalmente para Hegel es el espíritu racionalista, el espíritu nuevo que nace de la Revolución Francesa y que quiere expandir el racionalismo a todo el mundo. Y por lo tanto, eso es lo importante para Hegel, el racionalismo. Los sentimientos son importantes, pero como correctivo, con una función un poco secundaria que tiene que ver con la corrección de una tendencia. Pero lo importante es naturalmente el racionalismo. Como son las 10:30, estimado público, aquí haremos un breve descanso pedagógico de 10 minutos y seguimos con la filosofía hegeliana.